va a entregar el cadáver. Y es que el niño no ha podido soportar la escena. Desde que lo mata a Héctor, ¿a Aquiles le basta con matarlo? ¿Puede un resentido saciarse solamente con matar a su enemigo? No, le perfora los talones a Héctor. Y coge con el carro y le da vueltas alrededor de la Troya, mientras las mujeres de Troya están viendo. Dicen que la Ilíada es un canto de machos, no han leído la Ilíada. En las murallas de Troya, ¿quién está? Está Helena, pero también está Écuba, la mamá de Héctor, pero también está Andrómaca, la esposa de Héctor. Andrómaca, la que ha hecho la más grande declaración de amor en la historia de la humanidad en la Rapsodia Sexta de la Ilíada. Cuando se despide por última vez, porque es que solamente desde la Rapsodia Sexta nunca más se volverán a ver Héctor y su esposa Andrómaca. ¿Y qué le dice Andrómaca? Es que hasta la Ilíada le enseña a un niño a declarársele. ¿Qué le dice Andrómaca? Te quiero mucho, por favor no cambies, eres muy especial. ¿Qué le dice de por Dios? Le dice, Aquiles ha asesinado a mi padre, a mis hermanos. Me ha mandado aquí como esclava para ustedes. He vivido sin patria, sin terreno. Tú eres mis padres, tú eres mi patria, tú eres mis hijos. Nunca después un ser humano ha podido declarárselas a una mujer, tú eres mi patria. Me han desterrado, pero yo tengo patria y mi patria eres tú. Ahora sienten el drama de un desplazado cuando se pega a su esposa. No es un nombre, no es un número, mijos. Han declarado que el otro es su patria, porque no la tienen. Patria no es el Estado Nacional nuestro, que solamente un bobo lo puede creer. Patria, el griego patros, lugar donde están enterrados nuestros antepasados. Tú eres mi patria, tú eres mis antepasados, tú eres mi padre, tú eres mi familia. Bueno, allá en la muralla están ellas, viendo cómo de manera miserable Aquiles le da vueltas a la muralla, dándole vueltas al cadáver, pretendiendo, y ahí viene la palabra terrible que desde la Rapsodia 16 aparece, quiso ultrajar el cadáver de Héctor. No quiere que lo sepulten, quiere mantenerlo insepulto, ultrajado. Uno le echa maceta y ácidos, este coge y le perfora los talones y le da la vuelta a la muralla. Los dioses, dice Homero, se compadecen. Y Apolo con la égida de oro mantiene incólume el cadáver de Héctor. Así como el cadáver de Patroclo se mantuvo durante tanto tiempo sin pudrirse porque los dioses se compadecieron de Aquiles y le echaban néctar y ambrosía para mantenerlo incólume. ¿Por qué la gente cree que morimos cuando morimos? ¿Por qué la gente se come ese cuento tan terriblemente doloroso de creer que cuando morimos, morimos? El mundo que les tocó a ustedes es el mundo en que el cadáver tiene más precio que ustedes mismos. Desde el pelo hasta las uñas de los pies tienen ahora precio. ¿Y quién soy yo para criticar eso para los trasplantes? Lo que estoy diciendo es de que desde los griegos hasta sus abuelos, uno no muere con la muerte, uno sigue como cadáver. ¿Por qué dicen que ese cadáver es cadáver? Todos los idiomas del mundo moderno tienen no una sino dos palabras para designar el cuerpo y el cadáver. ¿Por qué se siguen obsesionando con la idea de que uno puede causarle daño al otro ultrajando el cadáver? Porque por más ciencia que exista sobre la faz de la Tierra, lo que dice Wittgenstein es diciente. La ciencia podrá resolver todos los problemas de la ciencia y sin embargo seguirán siendo los problemas más acuciantes los que ni la misma ciencia puede resolver. Ese, por ejemplo. ¿Cómo sabiendo que ahí no está uno, las culturas de la humanidad, desde los griegos hasta sus abuelos, consideran que ahí está uno, así uno no esté vivo? Que uno no está muerto mientras el cadáver exista. Y que ese cadáver requiere de una cosa rarísima, respetarlo. Darle el don más grande que un ser humano puede recibir, una digna sepultura. Y digna sepultura es que lo entierren a uno con su nombre,
junto con los suyos. Ninguna época en la historia de la humanidad ha aceptado ser enterrado en Montonera, ninguna. Sus abuelos, una de las principales preocupaciones que tienen sus abuelos es: mijito, ¿en qué cementerio vamos a comprar los lotes nuestros? Ay, pero abuelo, usted siempre tan amargado pensando en la muerte. No es pensando en la muerte, es pensando en la vida. Uno no se entierra con los demás. Uno no se entierra al lado de gente que uno no conoce. El que me tocó al lado debe ser una persona muy querida en vida, pero no es de los míos. Si yo viví con los míos, ¿qué querré? Ser enterrado con los míos. ¿Y cómo se llamó desde la antigüedad griega esa escena de ese memorial, de ese monumento? ¿Cómo se llamó? Panteón. Es decir, ¿dónde están todos los dioses? Ese es el lugar que nos espera. ¿Dónde están todos los dioses? ¿Cuáles? Los que los romanos llamaron lares y penates, los dioses de nuestra familia, de nuestro domus, de nuestro oikos. ¿Entienden por qué toda la historia de la brutalidad del salvajismo comienza negándole al vivo su muerte digna? Donde pensábamos que era el final de todo, es el comienzo de una cultura que respeta la vida, respetando a los muertos. Le voy a dar la gloria a Aquiles de devolver el cadáver de Héctor. Y Tetis baja a la tierra y le dice a Aquiles eso. Los dioses han dispuesto que tú entregues el cadáver para darte a ti la gloria. ¿Cuál es la respuesta de Aquiles? Aquiles, el verborreico, el que insulta durante por lo menos 50 hexámetros a Agamenón, el que se le para a Fénix, a Áyax y a Ulises diciéndoles que no hay razón para volver al campo de combate. Aquiles responde con una sola palabrita, que en griego es un contracto, ti, que significa así sea. Exactamente las mismas palabras que Aquiles había dicho en la Rapsodia primera, cuando Palas Atenea le dijo: no mate a este bendito, insúltalo, pero no lo mates. Ahí dijo: así sea. Y en la última de las Rapsodias termina con el así sea, sea así. Ustedes no, pero sus abuelos oran en latín. Y el Padre Nuestro les enseñan a decir en latín: Pater noster qui in cielo sanctificatur nomen tuo, fiat voluntas, hágase tu voluntad. Bueno, es la misma que realiza Aquiles, que se haga la voluntad de los dioses. El niño aprende en la Ilíada que el hombre puede realizarlo todo, excepto hay una cosa que jamás debe realizar: lo que los dioses le prohíben. ¿Y qué es lo que los dioses de la Ilíada le prohíben a los seres humanos? Que se les niegue a los muertos su sepultura. Y Zeus manda a Iris, la mensajera de los dioses, donde Príamo, rey de Troya, a que vaya y llegue hasta las tiendas de Aquiles y pida el cadáver con una recompensa, con un rescate. Se le dice a Príamo: Zeus ha decidido eso, puedes ir tranquilamente, allá vas a entregar un rescate y a cambio de ese rescate Aquiles te va a entregar el cadáver de tu hijo. Príamo, rey de Troya. ¿Dónde está Príamo? Desde los antiguos hasta sus abuelos, la forma de manifestar el dolor, el sufrimiento, el lamento, es cubrir su cuerpo, su cabeza sobre todo, con cenizas. Cubrir la cabeza de cenizas es el luto de todos los pueblos del mundo. Nosotros no. Nosotros, como dice Norbert Elías, escondemos la muerte, por lo tanto traicionamos la vida. Aceptamos que nos entierren en una funeraria, que nos sacan por la parte de atrás del hospital, nos entran a la funeraria por detrás y por atrás también nos sacan escondidas. Negarnos la muerte es negarnos la afirmación de la vida. ¿Dónde está Príamo? ¿Cubierto de cenizas? No, Homero, que solamente Homero se lo podría decir a un niño, dice: y Príamo se encontraba en el suelo, revolviéndose entre excrementos. ¿El rey de Troya cubriéndose su rostro con excrementos? Sí. Porque eso es lo que han hecho con su vida. Eso es lo que hacen con todo padre al que le niegan que le entreguen el cadáver de su hijo.
Y Príamo acepta. Y va. Y Hermes, el dios de los mensajeros, lleva a Príamo a las tiendas de Aquiles. Y se encuentra con Aquiles. Con Aquiles, Hécuba le ha dicho, vas a ir donde ese asesino al que yo daría la posibilidad de Mesón Hípar, de comerme la mitad del hígado de ese bendito para al fin saciar mi rencor con él. Bueno, sí, Príamo va. Pero Príamo hace una cosa que los dioses mismos no le han ordenado que haga. Los dioses le han pedido que entregue el cadáver, que pida el cadáver con rescate. Pero Homero se toma el trabajo de realizar el acto primero de la reconciliación más brutal que un ser humano pueda realizar. Y es tan brutal, es tan radical esa reconciliación, porque es tan sencilla, que los seres humanos no la podemos hacer. No hemos sido entrenados para eso. Príamo aparece en las tiendas de Aquiles, se bota a las rodillas de Aquiles en actitud de suplicante. Ustedes saben que el primer acto de refugio de asilo es coger las rodillas de la persona a la cual se le va a pedir súplica, por lo tanto uno se vuelve intocable, tiene derecho de asilo y está garantizada su vida. Pero Príamo, además de cogerle las rodillas y rogarle por su padre, por su madre, por su amigo que no lo mate, coge la mano de Aquiles y dice Homero, y Príamo, rey de los troyanos, cogió la mano de Aquiles y besó esas manos homicidas. ¿El padre besa las manos del asesino de su hijo? Sí. ¿Ahora entienden por qué estamos condenados a una guerra infinita? Porque el primer paso que toca hacer para la reconciliación es ese. Y no estamos preparados para hacerlo. ¿Qué hace Aquiles? Le dice una cosa miserable, lo mismo que la mamá le ha dicho a Aquiles, cuando le dice entregue el cadáver. ¿Y qué recomendación le hace la mamá? Las de ahora que se las dan deliberadas, la mamá de Aquiles 2500 años atrás le dice, ¿qué haces tú hundido en el rencor? ¿Qué haces tú hundido en el resentimiento? Come, bebe, acuéstate con una mujer, que pronto vas a morir. ¿De una? Y eso hace Aquiles, le obedece a la mamá como buen hijo que es. ¿Y qué hace con Príamo después de que le ha besado la mano? Esas manos homicidas retiran con delicadeza la mano de Aquiles. Es todo un drama, es todo un ballet, es toda una danza. Siempre, todos los verbos de la Rapsodia 24 son verbos que usan sentidos del acercamiento, el tacto, el gusto, el olfato, no la visión y la audición que es para perros. Se tocan las manos y le dice siéntate, y se sienta al lado. Y cuando se sienta le dice, y ahora dispongámonos a comer. El padre que va a rescatar a su hijo tiene que comer de lo que el homicida de su hijo le va a dar. Sí, ahora sí entienden por qué llevamos 2800 años siguiéndonos, matándonos. Porque la reconciliación es desmadrada, es desaforada. ¿Y con qué argumento se lo da Aquiles? Con el argumento del mismo. Aquiles duró 6 cantos de la Ilíada sin comer ni dormir porque él había jurado que no podría comer ni dormir hasta tanto no matara al asesino de su amigo. Y le dice que coman. Querían reparaciones simbólicas. ¿Qué tal que uno se atreviera a decir que la más grande, que la más hermosa de las reparaciones simbólicas es comer y beber con el ser que ha cometido la atrocidad de las atrocidades? ¿Y por qué lo hace? Porque Aquiles, mientras tanto, le ha dicho a sus esclavas, laven el cadáver de Héctor, únjalo, límpienlo y adórnenlo con exquisitos perfumes, porque yo mismo lo voy a envolver y lo voy a colocar en un carro para que el padre de él sea digno de llevarlo hacia sus murallas. A escondidas de Príamo, porque Héctor dice, Aquiles dice,
Si Príamo ve el cadáver de su hijo, renacerá entre los dos la cólera. Siempre, hasta el último momento de la Rapsodia 24 de la Ilíada, está presente el temor a volver a matarse, a asesinarse. Y mientras el papá está comiendo y hablando, las esclavas lavan el cadáver y lo purifican. Y es Aquiles el que levanta el cadáver del asesino de su hijo, de su amigo, y lo sube en la carroza y le dice al padre, ya está preparada. ¿Que para qué sirve el arte? Que si el arte puede servir a la reparación. ¿Cómo termina la Ilíada? ¿Con un canto entre machos? No. Príamo llega con el cadáver de su hijo Héctor. ¿Y quiénes lo reciben? Las mujeres. Con lamentos. Cantan lamentos que en la literatura griega se llaman trenos. Desde las mujeres de Troya hasta las de Bojayá, el dolor se sabe que no puede permanecer impune mientras tanto yo no lo cante. Yo no lo eleve a canto. Yo no sea capaz de convertir mi dolor y sufrimiento en obra de arte, no la del artista, sino quien recibe al cadáver de Héctor. Las mujeres se agolpan alrededor del cadáver de Héctor y se lo van turnando y comienzan las lamentaciones y hacen lamentaciones iguales que en el Chocó. ¿Quién se lamenta primero? Helena. ¿Quién se lamenta después? Hécuba. ¿Quién se lamenta finalmente? Andrómaca. Y Homero dice, y los troyanos cumplieron con lo que habían prometido los unos con los otros. 12 días duraron los funerales de Héctor. Y con ellos acaba la Ilíada. ¿Cómo acaba la Ilíada? ¿Con un combate? ¿Con una atrocidad cometida en la guerra? No, entrega con el acto sublime de la primera reconciliación en la historia. Te entrego el cadáver. Te devuelvo el cadáver que merece pronta y digna sepultura. ¿Ahora entienden por qué nos seguimos matando? ¿Vieron todo lo que se necesitó para que realizáramos el primer acto de reconciliación en la historia de la humanidad? Los seres humanos todavía no nos hemos atrevido a dar el segundo paso. Pero mienten los que digan que eso es imposible. Si dimos el primer paso, seremos muy desgraciados si no nos atrevemos a dar el segundo. Han sido muy amables, gracias. Bueno, pues primero quisiera agradecer a Yolanda y al profesor. Espérate un momentico, me pongo las gafas de oír. ¿Y puedes hablar un poquito más? Claro. Primero quisiera agradecer a Yolanda y al profesor por las dos presentaciones. Es súper pertinente, sobre todo para quienes trabajamos desde el tema de derechos humanos. A propósito de lo que mencionó el profesor y del arte como reparación, hay un punto pues como que me gustaría visibilizar y llamar la atención, y es el tema de las víctimas refugiadas, no las desplazadas, sino las víctimas que han tenido que irse al exterior, sobre todo aquellas que están en fronteras. Actualmente, precisamente uno de los mayores debates del tema de la reparación de la ley de víctimas es que todo el aparato de reparación del Estado está montado para reparar a las víctimas adentro del territorio nacional. Y las víctimas que están afuera, especialmente las que están en fronteras, entonces no tienen espacios para expresar cómo pueden ser reparadas. Y tampoco tienen medidas que para ellas son mínimas. Personalmente pude conocer pues varios casos, entre esos el caso de una señora que no había podido volver a enterrar a su hijo, y esa era su mayor tragedia. Y la ley de víctimas, por ejemplo, contempla un auxilio funerario, pero por el hecho de que la víctima está en el exterior, entonces le dicen que no se lo pagan, que ella tiene que volver para reclamarlo, pero el lío es que si ella vuelve,
a ella la matan, ¿sí? Y ella está pagando, le sale muy costoso por las situaciones precarias en las que se encuentra. Ella está en la frontera con Panamá y ella está pagando como una mensualidad a un cementerio para que no le manden a su hijo a una fosa común. Y esa es la mayor tragedia de ella. Ella está viendo cómo paga la renta en el cementerio mientras puede volver y enterrar a su hijo. Entonces, a propósito de lo que menciona Yolanda, a propósito de lo que menciona el profesor, yo creo que el reto, y me encanta que se abra este espacio, es ver cómo se materializan esas disposiciones y esas normas, porque aparentemente la ley de víctimas tuvo en cuenta, digamos, como la importancia que es para las víctimas que están desplazadas y refugiadas en enterrar a sus muertos, pero no se materializa y para las personas, digamos, con las que yo he podido hablar, es supremamente reconciliarse con sus muertos y sobre todo con su país. Entonces me parecería importantísimo pues que estas reflexiones se verán reflejadas en la declaración que se quiere comenzar a construir. Bueno, pues se recoge ya. O sea, están muy, digamos, son del mismo, ¿cómo? En shock, nada, me parece que ha sido, se lo pidió la palabra. Sí. Demasiado fuerte. Yo sé cómo En el relato no me queda claro el concepto de perdón. Hubo de alguna forma reconciliación, hubo bueno, los valores que resaltó, pero ¿se ve perdón? Sí, entiendan, ¿no? Le piden a uno que en hora y media resuma la historia de la maldición humana, ¿no? Entonces, por eso me cuidé y para esa pregunta tan bonita que hace, cité la frase de Hannah Arendt, cuando dice ella y cuando dice Raquel Bessalov, el perdón no es una invención griega, la invención griega es el olvido. En griego olvido se llama amnesia. Y ustedes saben que el primer decreto de amnistía en la historia de la humanidad es del año 404 a.C., cuando la dictadura de los 30 tiranos. Ustedes saben que Grecia, los dos países que más han vivido las dos guerras más atroces, guerras civiles en la historia de la humanidad, son los griegos durante las guerras del Peloponeso y nosotros los colombianos. Nosotros ya le ganamos en 20 años a los griegos. La guerra nuestra no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Entonces, ese decreto es muy válido y entiendo que la mayoría de ustedes, por eso no me detuve, la mayoría de ustedes estudia Derecho. Y eso, lo primero que uno ve en Derecho es el decreto de amnistía del año 404. ¿Por qué razón? Porque es el primer decreto en el cual el olvido se convierte en una teoría. Es decir, ¿en qué está basada la teoría del olvido? En lo que acabamos de decir de Dallas Torpentos. Si yo no olvido, estoy condenado a convertirme en un resentido y mi enemigo vencerá sobre mí mismo. Ahora, pero los griegos sabían lo mismo que Charles Péguy. La tolerancia absoluta también envilece. Hay cosas que debemos olvidar porque en ella está en juego nuestro resentimiento. Y hay otras cosas que no debemos olvidar porque no podemos olvidarlas. Por eso comencé con la frase de Eric Adel. Hay ciertas cosas que no podemos olvidar. ¿Qué es lo que podemos olvidar y qué es lo que no podemos olvidar? Respuesta del decreto de amnistía del 404. Ellos acordaron olvidar los crímenes cometidos por la oligarquía en el año 414. Esos crímenes deben ser olvidados y significa que nadie puede recordarlos, traerlos a la anamnesis, como decían los griegos, al recuerdo de lo que se ha cometido. Eso no los vamos a procesar, pero no podemos olvidar los crímenes cometidos por los 30 tiranos en el 404 y esos son los que vamos a procesar. Por eso es que el juicio a Sócrates del 399 está basado en ese decreto. No lo van a procesar por crímenes del 413, sino lo van a procesar por la batalla de las Arginusas, cuando unos generales se negaron a enterrar a los muertos en la batalla naval, y por eso lo van a procesar a Sócrates, etcétera, etcétera. Bien. Conclusión, la teoría del olvido, la teoría de la amnistía, es una teoría que implica un colectivo, implica una comunidad. Va la comunidad de la eclesía, de la asamblea ateniense, a decidir qué crímenes estamos dispuestos a olvidar y qué crímenes
por nuestra propia dignidad no estamos dispuestos a olvidar. La amnistía nunca es absoluta. La amnistía siempre es colectiva, en comunidad y relativa a unos determinados crímenes y no a todos. ¿Sí? Los que llaman ahora de lesa humanidad, etcétera, etcétera, esos no pueden ser objeto de amnistía. Ahora, pero sería muy desgraciada nuestra vida donde no tuviéramos solamente la teoría del olvido. Los seres humanos tenemos una segunda teoría, la teoría del perdón. Y la teoría del perdón, como dice Bespalov y como dice Hannah Arendt, no es griega, es cristiana. Lo que pasa es que es una de las palabras más prostituidas y en Colombia más manoseadas que puede haber en la vida. ¿Cómo será de prostituida que si nos metemos a Transmilenio y pisamos a alguien, uno le dice perdón? Ya hemos perdido, hemos banalizado tanto la noción del perdón que ya no sabemos lo que significa. No me detuve en eso porque eso es tema de sus diferentes disciplinas y ya les explicaron lo que significa el perdón y las condiciones tan terribles del perdón. Creo que a todos nosotros, sea de artes o sea de derecho, nos hicieron leer El perdón de Vladimir Yankelevich, donde Yankelevich se pone a analizar las condiciones que se requieren para perdonar y el tipo se atreve a decir que el perdón, por lo tanto, es imposible. ¿Por qué es imposible el perdón? Miren la palabra, recuperemos la palabra, impedimos que esa palabra tan hermosa la prostituyan. Perdón. Los estudiantes míos se les olvidó el español. La palabra perdón, en la palabra perdón está incluida la noción de don, regalo. Lo que pasa es que nosotros somos la primera generación en la historia de la humanidad que ya no sabe lo que es un regalo, porque nos programan para regalar. Se inventan días en los cuales a uno lo programan como rata entrenada para regalar al padre, a la madre, al hermano, al hijo, al abuelo, a lo que sea, y le recuerdan en los aparatos que ese día debe regalar tal cosa. Cuando si uno tuvo la fortuna de tener una abuela que valiera la pena, sabe que la primera condición del regalo es que el regalo es inmerecido. Es inmerecido, nos deslumbra. No lo esperábamos, uno dice gracias, qué pena, no esperaba esta cosa, yo no lo merezco. Primera característica del perdón, inmerecido. Segunda característica del perdón, exige, porque es que la palabra no es don, es perdón. Per es un inclusivo en sánscrito que significa perfecto, o sea, un regalo perfecto, un don perfecto. Es decir, la segunda característica del perdón, que no espera retribución ninguna. Cuando pronuncio esa frase miserable que es un insulto al perdón, te perdono siempre y cuando tal cosa, ese maldito es un traidor al perdón. El perdón es incondicional, no espera retribución ninguna. Luego entonces la pregunta que se hace Yankelevich y que se hace Hannah Arendt es, ¿quién entonces nos podrá perdonar? Si el perdón es tan exigente, es tan desmadrado, es tan desbordado, es tan irracional, ¿quién nos podrá perdonar? Respuesta de la humanidad entera. Eso no necesita ser cristiano, sino saber regalar. Respuesta de la humanidad entera. Como el perdón es tan irracional, solamente un sentimiento irracional tan desbordado como el perdón lo puede hacer. Respuesta, solo nos pueden perdonar aquellos que nos aman. Solamente, es que no hay más. Pedirle perdón al Estado o que el Estado pida perdón es la traición más grande al concepto de perdón. Uno de los dramas más espantosos para tu pregunta es que hemos permitido que las nociones fundamentales de la cultura occidental hayan caído en garros del vocabulario jurídico. Nos tiramos la noción de amnistía y nos tiramos la noción del perdón. Uno no le debe pedir perdón sino solamente a las personas que nos aman. ¿Por qué? Porque solo las personas que nos aman nos han perdonado ya antes incluso de nosotros pedirles perdón. ¿Cómo será irracional? ¿Cómo será desmadrado? Ustedes no padecieron esa época, pero los de mi generación sí. El papá lo corría uno a correazos por toda la casa y uno se escondía detrás de las naguas de la abuela. Y la abuela lo escondía a uno. Y le decía al pendejo ese, métase con uno desigual, ¿cómo le va a pegar al chinito? No necesitaban de respeto a los niños, de derechos, no, para eso uno tenía la abuela. Y cuando el maldito se iba, la abuela se volteaba y le decía a uno, mijo, ¿y qué fue lo que hizo? Lo habían a uno perdonado antes de saber lo que habíamos hecho. Eso es el perdón. Por eso es que es imposible que lo llegamos a prostituir tanto. Ahora, si no es el perdón, si el olvido tiene límites, entonces ¿qué es la reconciliación? Yo pensé que a lo largo del texto lo iban entendiendo, la reconciliación. Hannah Arendt dice que para reconciliarnos es necesario comprender. Pero nosotros ya olvidamos la diferencia que hay entre explicar y comprender.
Lo propio de las ciencias es explicarnos el mundo y eso está bien. Pero una cosa es la explicación del mundo y otra cosa es la comprensión del mundo. ¿Y qué es comprender el mundo? Por eso le cité a un premio Nobel de Medicina, porque no le creen a uno, sino al premio Nobel de Medicina. Y ese premio Nobel de Medicina dijo, comprender es encontrarnos uno en paz con uno mismo. Luego, entonces, ¿qué se requiere para comprender? Una palabra.